desde hace 2 o 3 meses tenemos un nuevo compañero en nuestro programa, que es el señor Carlos Díaz. Él es filólogo, pero además él es comentarista de Panorama. Y precisamente hoy está de aniversario. Carlos, encantada de tenerte en el programa. Está de aniversario en Panorama, ¿verdad? Está cumpliendo 15 años, 15 años de hacer comentario. Sí, Carlos, yo una de las cosas que admiro en ti es que eres una persona que te decides a hacer las cosas. No fue fácil entrar en Panorama. ¿Cómo fue que te decidiste? Bueno, estaba muy jovencito y tenía muchas ganas de escribir en la radio. Yo ya escribía en el semanario Universidad, en el periódico, pero se me ocurrió que por qué no intentar, por qué no probar, además de que la radio es tan masiva. Entonces lo que hice fue llamar a Canara, a Panorama, y pregunté que cómo se hacía. Lo que pasa es que me dijeron que ahí solamente escribían ciertos profesionales, ciertos intelectuales de cierta edad, pero bueno, no me desanimé. Igual escribí mi comentario, lo llegué y lo entregué. Pensaron que yo era como el asistente de ese señor Carlos Díaz, porque como estaba tan joven, generalmente todos los comentaristas ya pasan como de 40 para arriba. Pero bueno, ahí lo dejé. Esperé más o menos como unos 15 días, siempre escuchaba Panorama a ver en qué momento salía mi comentario, y precisamente un sábado 10 de octubre fue cuando salió mi primer comentario que hacía alusión a la Concertación Nacional, en aquella época de don Miguel Ángel Rodríguez. Y a partir de ahí ya es historia, porque son 15 años consecutivos de estar escribiendo. Pero en esta pequeña reseña que nos ha dicho Carlos hubo una frase muy linda: no me desanimé. Yo soy de ese grupo de los que no se desaniman, y yo quiero que usted sea también de ese grupo. No se quede metida ahí en la casa, no diga eso no es para mí, yo tengo mucha edad, tengo poca edad, yo no tengo conocimiento. No, todos podemos hacer todo lo demás, porque todos tenemos un cerebro, 2 ojos, los oíditos, la nariz, la boca, las manos, igual, hagámoslo. Y hay personas que le falta una mano, que le faltan 2, que tal vez no tienen las piernas, y usted ve cómo hacen las cosas. No me desanimé. Ojalá que esa frase tan linda que nos acaba de decir Carlos sea un estandarte para ustedes en su casa también. Y para que le digan a sus hijos, para que le digan a sus nietos, para que también luchen y salgan adelante. Bueno, como le decía, hace unos meses Carlos, me encontré con Carlos y había escrito un libro y vino y vi que era una persona que no se desanimaba. Y empezó a colaborar con el programa y ha tenido una aceptación grandísima. Precisamente está en estos días comentándonos un poquito sobre cómo podemos escribir, cómo podemos hacer un escrito, ya sea un libro, ya sea una carta. Todo más o menos tiene que tener una estructura, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque precisamente va a hablar sobre los aspectos y las condiciones que debemos tomar en cuenta antes de hacer un escrito, ¿verdad, Carlos? Así es, además de no desanimarse, sí tenemos que ser muy responsables al momento de transmitir nuestros pensamientos y sentimientos por escrito. Porque esto es fundamental, el momento de escribir un poema, el momento de escribir un cuento, o cuando ustedes quieren elaborar una carta, un correo, se necesita establecer como un tipo de guión. Eso es como una estrategia. Si nosotros no tenemos como mucha destreza al momento de la escritura, si prácticamente nunca lo hemos hecho, entonces lo ideal sería tener como una especie de guión donde incorporemos todos aquellos elementos que son fundamentales para que nuestra comunicación sea clara. Esto funciona más o menos como una receta. Si uno está aprendiendo a cocinar, si no tiene mucha experiencia, se basa en una receta para lograr el producto. Bueno, igual aplica para el escrito. Entonces lo ideal es tener ese guión para poner todos los elementos básicos y que al final las personas puedan leerlo y que no se confundan, o peor, que no comprendan nada. Bueno, ¿cuáles son esos ingredientes entonces que necesita esa receta, que necesita ese guión? Bueno, primero tenemos que pensar en el tema, eso es básico. Las personas pueden decir: bueno, pero eso es muy lógico. Bueno, pareciera lógico, pero hay muchas personas que lo que hacen es que toman la computadora o toman el papel y comienzan a tirar el montón de temas. Al final, si no hay un tema específico, si no hay un tema principal, entonces eso se va a confundir y el texto se vuelve ilógico. Por eso tenemos que definir muy bien un tema. No hay ningún problema que abordemos otros temas, otros aspectos, pero siempre tiene que estar relacionado con el tema principal, porque si no se vuelve ilógico. Segundo punto que tenemos que tener muy pero muy en cuenta, recuerden que esto es antes de ponerse a escribir ya como tal. Tenemos que pensar en el propósito, en el para qué. Mentira que nosotros comenzamos a escribir y en el camino va saliendo la intención. No, la intención tiene que estar clara desde el primer momento. ¿Qué busco yo con ese texto? Ya sea un correo, ya sea un cuento, ya sea un poema. Bueno, busco criticar, busco denunciar, busco informar, busco describir. Hay muchos poemas que se hacen solamente como para despertar el romanticismo en el lector. Hay otros que lo que se generan es crítica social. Entonces lo importante es, además de conocer también el propósito, es para quién. El auditorio es básico, porque no es lo mismo escribir un poema
para un niño que para un adulto. Igual pasa con los cuentos o igual con una conferencia. No es lo mismo explicar sobre el TLC a un grupo de estudiantes de colegio que a un grupo ya de profesionales. Con esto es importante también con lo del para quién, porque ahora está muy de moda las formas de tratamiento que sería el usted, el vos y el tú. Y las personas no lo saben manejar muy bien y hacen una confusión. Hay que quedar bien claros de que si la persona no la conocemos muy bien o si es de respeto, si es formal el documento, tenemos que utilizar el usted. El vos es solamente para establecer relaciones de confianza y el tú, recordemos que en Costa Rica es mal visto. Hay que tener mucho cuidado con esto porque las personas, independientemente del cargo, la posición, de si es mayor o no, utilizan mucho el vos y perfectamente pueden caer en falta de respeto o peor, que hacen una mezcla de todas las formas de tratamiento. El otro punto que hay que tener bien claro es el material. Necesitamos recopilar toda la información posible para que realmente todo lo que estamos poniendo en ese documento sea pertinente. Si yo hacer un ensayo, por ejemplo, diciendo que Costa Rica es el país más feliz del mundo, tengo que buscar toda la información, puntos a favor, puntos en contra, para que eso tenga validez. Si voy a hacer una carta, por ejemplo, de renuncia o pidiendo una solicitud de aumento de salario o de pensión, pero tengo que empezar por lo básico. ¿Qué sería lo básico? Averiguar a quién va dirigida, el nombre de la persona y los 2 apellidos, el cargo que tiene y también la posición que ocupa en la institución. Eso es básico. Ahora, muchas veces pasa que tenemos muchísimo material, muchísima información. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar esa información. No todo lo que tenemos realmente se justifica para ponerlo en el documento. Tenemos que jerarquizar, porque el problema es que si ponemos todo lo que hemos recopilado, posiblemente mucha información es insustancial. Entonces podríamos caer en el vicio que ya en algún momento lo hemos mencionado, del famoso blablismo, que será poner información de relleno. Entonces esto no es tan complicado. Los pasos son muy sencillos. Pensar en el qué, que sería el tema, pensar en el por qué, el para qué, el propósito, pensar también para quién, recopilar todo el material posible y después de tener material, entonces comenzar a seleccionar. Escribir no es tan complicado, pero sí se necesita mucha disciplina y lo más importante, se necesita práctica. Independientemente si se tiene el talento o no, pero si se tienen las ganas, eso es primordial. Pero más allá de eso necesitamos practicarlo. Ustedes más o menos verán cómo lo pueden poner en práctica, si lo hacen todos los días, si escriben todos los días, a qué hora del día, o por lo menos una vez a la semana, pero lo importante es que se vaya haciendo un hábito. Si nosotros no practicamos el arte de la escritura, va a ser muy difícil que realmente lleguemos a lograr un texto eficaz. Que tengan una linda tarde y continuamos con doña Inés. Muchas gracias, Carlos. Y yo lo que va a ser muy interesante, porque también hay personas, por ejemplo, Carlos, que dicen currículum vitae, ¿qué cosa es eso? Bueno, es una historia de vida, pero de vida de los conocimientos de uno. Y ponen cualquier cosa, que fuera una charlita de 15 minutos y lo ponen, que fuera una conferencia de media hora y lo ponen. No, esas cosas no se ponen, ¿verdad? Bueno, podríamos abordar en otro tema, en otra sección, el cómo se hace un currículum. Exacto, cómo se hace un currículum. Que no es llenarlo de 20 hojas. Una revista, exactamente, porque entonces la gente no se lo va a leer. Llega el jefe de personal y dice, ay, no, eso no, y lo quita. Hay que poner lo que de verdad interese de acuerdo a lo que están necesitando. Y que dicha que menciona a doña Inés, porque conozco curriculistas que lo que hacen es tomar la primera página y dependiendo como esté escrito, así lo consideran o lo desechan. Exactamente. La importancia del idioma. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Y vamos entonces a decir a la persona que se quiera comunicar con Carlos que puede hacerlo al teléfono 8326-2865. Así es. 8326-2865. Me pidieron tu correo también. ¿Cuál sería? amacali29@yahoo.com. Repito, amacali29@yahoo.com. Así despacio se dicen las cosas también, para que uno se las entienda, porque otras veces nos dicen, me da su teléfono, y uno dice, sí, 890, ¿qué me dijo? No le entendí nada, y se perdió lo que uno quería hacer, ¿verdad? Vamos entonces a continuar el programa de Teleclub.